Dios le bendiga y Dios le guarde. Le habla el evangelista Frank Massa desde aquí de Puerto Rico. Estamos grabando en esta mañana preciosa porque el Señor me levantó en esta mañana y me dijo que le diera un mensaje al pueblo de Cuba. Una vez más, Dios está tratando con el pueblo de Cuba. Una vez más, Dios envía mensajes porque dice la Biblia que no hace nada sin que antes los profetas lo declaren. Y entonces, en esta mañana preciosa, yo quiero hablarle al pueblo de Cuba y quiero rápidamente mencionarle que Dios me mostró un terremoto para el área norte de Cuba, en el área de La Habana y áreas adyacentes en el norte. Temblará la tierra. ¿Cuándo? No sé, pero Dios está dando aviso, Dios está dando aviso, Dios está dando aviso. Dios quiere que el pueblo de Cuba cambie, Dios quiere que el pueblo de Cuba no es que sean perfectos, es que Dios quiere que comiencen, como mencioné en el video anterior, que comiencen a sacar los altares que tienen a Baal, que comiencen a quitar aquello que Dios no le agrada. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que Dios le avisa al pueblo de Cuba. Y quiero que entiendan que no es que Dios no ame a Cuba, es que Dios quiere hacer algo especial con el pueblo de Cuba, es que Dios quiere bendecir al pueblo de Cuba. Y esto yo lo mencioné en el video anterior, es que Dios tiene algo grande para el pueblo de Cuba, pero antes de esto tiene que bregar con lo que tiene que sacar, tiene que bregar con lo que tiene que cambiar en la población, en la mente y el corazón del pueblo de Cuba. Tiene que haber un arrepentimiento, tienen que buscar de la presencia de Dios. Y en Cuba hay un movimiento cristiano que se están dando y se están yendo de rodillas pidiendo por el pueblo de Cuba. Y esto es lo maravilloso de esto, que ellos están orando y están intercediendo para que Dios haga algo grande en Cuba. Y en el video anterior yo mencioné que Dios ha escuchado el clamor de los cubanos, Dios ha escuchado el clamor, pero Dios va a trabajar según el pueblo cubano vaya cambiando todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, que son la de la hechicería, la brujería, el vudú y la adivinación. Dios quiere que comiencen a romper estos altares, los rompan, estos altares a Baal, que es el demonio, rómpanlo completamente. Coja un marrón, haga lo que usted quiera, pero rómpalo, sáquelo de su casa y usted va a comenzar a ver la gloria de Dios. Dios quiere que esto pase en Cuba y yo siento la presencia de Jehová. Dios quiere que haya una unión en el pueblo de Cuba y de una vez en todo por todas entiendan que Dios es el que merece toda la gloria. Ni los santos, ni los vudú, ni los muertos, los que están clamando, tienen el poder. Desde hace años, hace décadas que han tratado por medio de esta práctica de traer un cambio en Cuba y no han podido, porque es que es el único que tiene el poder para cambiar a Cuba. Se llama Jehová de los ejércitos y en sus manos está la victoria de Cuba. Pero ahí también está el pueblo de Cuba que Dios quiere que comiencen, y Dios me mandó a decirle que comiencen los cristianos, las iglesias cristianas comiencen a unirse y comiencen y hagan un día nacional de oración en el pueblo de Cuba. Y se puede decir que es un día de clamor, pero no lo uso porque aquí hay un movimiento que se llama el día de clamor. Pero Dios quiere, así mismo como pasa aquí en Puerto Rico, que le dediquen un año o 2 veces al año unos días nacionales de oración donde el pueblo se una para clamar a Dios, para pedirle a Dios que tenga misericordia y que Él haga el plan perfecto de Él sobre la isla de Cuba, que ya lleva mucho tiempo. Y quiero también decirle que no se preocupen, porque si el pueblo de Israel estuvo bajo la esclavitud en 400 años, 60 años para el Señor no es nada. Y le digo al pueblo de Cuba, Dios me mostraba cómo la tierra se movía en estas áreas. Mira, lo que pasa es que la Biblia dice, en el Salmo 114, dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Dios puede cambiar lo más duro que esté pasando en Cuba y ponerlo y hacer un estanque de agua donde fluya el Espíritu de Él y donde venga la bendición. Pero a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Esto lo que nos habla es que Dios está pendiente, es que Dios está cercano. Cuando tiembla la tierra es que Dios está hablando,
es que Dios está dando mensaje y alerta de que algo viene para los pueblos. Eso no es nada malo, es que Dios se acuerda y oye el clamor de los pueblos y quiere interceder para beneficiarlo. En el mismo Salmo 114 habla de Dios y los ídolos. Vamos a ver lo que nos dice. Dice en el 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. O sea, demos gloria a Dios. Y después dice, por tu misericordia y por tu verdad. Porque en el único que está la misericordia y la verdad es en el Dios de los cielos, hermano. Escuchen bien lo que dice. En el 2 dice, y en forma de pregunta dice, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, escuchen bien, en el 4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, y tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Después dice, manos tienen, mas no palpan, no pueden tocar. Amén. Después dice, tienen pies, mas no andan. Y no hablan con su garganta, o sea que no tienen voz, no pueden vociferar, no pueden hablar. Dice, mira lo que dice el 8, y yo quiero que escuchen bien esto. Semejante a esas culturas hechas de las manos de hombre, dice aquí, semejante a ellos son los que la hacen, y cualquiera que confía en ellos. O sea, hermano, Dios lo que nos está diciendo es que no confíe en estos altares donde hay ídolos y santos puestos ahí, hermano, están muertos. El Dios de nosotros no es un Dios de muertos, dice la Biblia. El Dios de nosotros es un Dios de vivos. Y Él te está llevando esta palabra hoy para que comiencen a hacer lo que tienen que hacer, lo que se mencionó en el video pasado. Dice, mira lo que dice el versículo 9, continúa Dios diciendo, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Oye Cuba, confía en Jehová. Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Después le dice, casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. Y Jehová nos bendecirá y bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón y bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeño y a grande. Y hoy Dios me ha mandado a decirle a Cuba que Jehová se acordó de ustedes y Jehová bendecirá a la casa de Cuba y bendecirá a la casa del pueblo de Cuba, a la gente de Cuba. Pero tiene que haber un cambio. Tienen que dejar de confiar en las esculturas, en los dioses de los muertos, en el vudú, en la hechicería, en la búsqueda de estos espíritus muertos, hermano. Tiene que haber un cambio. Los altares que están en la casa tienen que ser derrumbados. Usted no tenga miedo. Mire, si Dios quiere hacer algo grande, ¿qué te cuesta? Cógelo y declara una palabra en el nombre de Jesús. Señor, me entrego a ti completamente y voy a sacar estos altares en tu nombre y voy a declarar que mi casa va a servirle a Jehová. Aleluya. Entonces Dios van a comenzar a ver los cambios, hermano, pero viene, dice Jehová. Siento la presencia de Jehová. Viene un sacudimiento en el norte de Cuba, en el área que les mencioné, en el área de La Habana y áreas adyacentes. Viene un sacudimiento. Dios me mostró Rabban Sukitama, los edificios derrumbándose. Dios me mostró donde su presencia se hacía sentir, sacudiendo la tierra en esta área, porque es que Dios quiere hacer algo nuevo con Cuba. Dios quiere hacer algo especial con Cuba, pero el cambio muchas veces le echamos toda la culpa al gobierno, pero el gobierno vino a causa del pueblo. El pueblo, por no hacer caso a lo que Dios le estaba diciendo, de que dejaran de adorar a estos dioses falsos y tumbaran los altares a la hechicería y al vudú. Y entonces el pueblo tiene culpa, nosotros tenemos culpa. Hay un terremoto declarado para Puerto Rico, pero nosotros confiamos en Dios y continuamos clamando porque Dios tiene misericordia. Aquí dice en el versículo 12, se lo repito, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá y bendecirá a la casa de Israel y bendecirá a la casa de Aarón. Y Dios no
no tiene niños mimados, hijos mimados. Dios al pueblo que clama a Dios. Por eso es que la Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, cuyo Dios es Jehová, más nadie, ni Yemayá, ni Ochun, ni ninguno de esos espíritus del infierno son los que gobiernan los pueblos. Dice la nación cuyo Dios es Jehová. Esa es la nación que Dios va a proteger. Esa es la nación que Dios va a bendecir. Amén. Como yo les decía, ustedes han visto en las noticias que en Puerto Rico ha temblado también. Es que hay cosas aquí que Dios tiene que arreglar también, hermano. Aquí no hay nadie mejor que nadie, hermano. Pero Dios tiene algo. Ahora mismo Él se ha empecinado con el pueblo de Cuba. Ay Dios mío, es que siento la presencia de Dios. Él está ahí. Él está empecinado con Cuba. Y vamos a hablar, aleluya, un poquito más de la palabra de Dios. En Jonás, quiero que escuchen bien, pueblo de Cuba, escuchen bien. Jonás 3 dice, escuchen bien, pueblo de Cuba, escuchen bien, porque voy a hablar de esta palabra de Dios que está en el libro de Jonás 3. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, escuchen bien, los hombres de aquella ciudad que la Biblia recuenta y nos dice que era una ciudad sanguinaria, eran violentos, amados, hermanos, los judíos no se llevaban con ellos porque ellos torturaban los niños, los grandes, el que fuera. Pero dice la Biblia, después que él dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y entonces dice la palabra en el versículo 6 que llegó la noticia hasta el rey de Nínive. O sea, la palabra que el profeta estaba trayendo para el pueblo llegó hasta la silla del rey. Y esta palabra tiene que llegar hasta la silla del que está en el mandato de Cuba en estos momentos. Porque hay juicio de Dios a causa de la injusticia que han cometido contra el pueblo cubano. Y hay juicio, porque es que Dios tiene que limpiar la casa, hermano. Dios tiene que sacudirlo, porque llevan décadas Dios tratando de hablar, y es que no hacemos caso. Entonces la manera de Dios llamar la atención es hacer temblar la tierra, hermano, porque dice la Biblia, y vuelvo y le repito, que ante la presencia de Jehová tiembla la tierra. Entonces dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre su ceniza, y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, o sea, todo lo que había, no gusten, o sea, no coman de ninguna cosa, y no se les dé alimento ninguno, ni beban agua. Proclamó un ayuno entero, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Entonces en versículo 9, en forma de pregunta, dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hay una palabra para el dirigente del pueblo de Cuba en estos momentos. Tienes la oportunidad de hacer un cambio en tu corazón. Tienes la oportunidad de hacer un cambio y entender que el sufrimiento del pueblo de Cuba va por encima de cualquier orgullo, de cualquier estatus, de cualquier forma de gobierno, llámese comunismo, llámese capitalismo, llámese socialismo. Dios está por encima. El comunismo lo que ha traído es miseria.
miseria. Y Dios le habla ahora mismo al que está al frente de Cuba, a Díaz-Canel, y le dice: tienes la oportunidad de arrepentirte, tienes la oportunidad de venir a mí con un corazón contrito y humillado y declarar ayuno en todo Cuba y buscar la presencia de Dios. Tú y los que están en el gobierno, arrepentirse de todo el mal que han traído sobre el pueblo de Cuba. Ahora es el momento. Dios te está hablando. Puedes pasar en la historia como el hombre que trajo un rejuvenecer, una libertad al pueblo de Cuba, o puedes pasar a la historia como uno de los hombres más malos que ha dado la historia del pueblo cubano. Hoy es el día que Dios está declarando esta palabra para todos aquellos. Y después dice la palabra, y después dice en el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios tiene en sus manos lo que va a suceder, hermano. Yo simplemente les llevo la palabra como Dios me la dio y como Dios me dijo que la hablara. Dios tiene en sus manos. Es tiempo ya. Ya han venido huracanes. Ya tembló la tierra en el oriente, que yo le mencioné que es el epicentro donde comenzaron todas estas prácticas malas y donde entraron el vudú desde Haití, hermano. Están a tiempo. Comiencen a quitar los altares a Baal. Comiencen a romperlos y comiencen a declarar día de ayuno y oración para el pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba, en esta mañana les leo de Éxodo 19, 18. Escuchen bien. En las escrituras, la Biblia nos habla de terremotos y temblores, nos habla de ello en el libro Apocalipsis, de truenos y relámpagos y temblores de tierra cada vez que Dios iba a hacer algo especial o algo grande o mandar juicio. Dice Éxodo 19, 18 que cuando Dios dio los 10 mandamientos, fueron acompañados por un terremoto, truenos y relámpagos. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel le dio un miedo terrible y pensaban que iba a morir. Y en el libro del Apocalipsis, como le dije, mencionaba esto también. En el libro de Mateo 24, Jesús nos habla de que temblará la tierra en los últimos días antes de su llegada, antes de la gran tribulación, donde viene el anticristo a reinar por 7 años. O sea, Dios da avisos. Es una forma de dejar de saber al mundo de que su presencia está cerca. Si usted se busca a través del mundo ahora mismo, busca en YouTube o en Google, busca cuántos terremotos o temblores de tierra están sucediendo alrededor de la tierra ahora mismo. Usted va a ver miles de terremotos alrededor de la tierra en días. Hermano, está temblando en todas partes, dejándonos saber que estamos en los últimos tiempos y dejándonos saber que ante la presencia de Jehová tiembla la tierra. Este mensaje es corto, pero este mensaje es para que el pueblo de Cuba sea impactado por la presencia de Dios, no por mí. Yo no soy nadie, yo soy como ustedes, yo soy un hombre, pero me he dado, mi corazón se ha dado a obedecer a Dios y llevar la palabra que tengo que llevar, aunque guste o no le guste mucho, pero es la palabra de Jehová la que tiene el peso en este momento. Simplemente hagan lo que Dios les mandó a hacer. Dios les bendiga, Dios les guarda hasta una próxima ocasión. Este es el evangelista Frank Mazza. Esperamos en Dios en que el pueblo se una para esos días que declaré, unos días de oración, unos días de ayuno donde el pueblo cristiano se una con la iglesia, pero se unan también con el pueblo, donde haya administración, donde haya liberación, donde el pueblo se levante y haga como el pueblo de Nínive, que cuando se arrepintieron Dios tuvo misericordia y no sucedió lo que iba a suceder en cuanto a la destrucción de Nínive. Dios le abre al pueblo cubano en estos momentos para que así sea en el nombre de Jesús. No se olvide de compartir estos videos con el pueblo cubano. Allá los que están en Cuba, los que están en el exilio, compártalo para que todo el pueblo lo escuche, para que se una el pueblo a pelear, para que se una el pueblo a ayunar y a orar. Dele share, dele compartir a este video. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima. Este es el evangelista Frank Mazza. Hasta luego.